Berlín, 16 de abril de 1945. La capital del Tercer Reich se despierta al sonido de truenos distantes que resuenan en el horizonte oriental. Pero esto no es clima. Esta es la artillería del Ejército Rojo, agrupada en números nunca antes reunidos en la historia humana, preparando el golpe final al imperio en ruinas de Adolf Hitler. Tras casi 6 años de guerra total, tras conquistar la mayor parte de Europa, tras llevar la muerte a decenas de millones, la Alemania nazi enfrenta sus últimos días. La ciudad que una vez celebró un Reich milenario, ahora cuenta sus horas restantes. La primavera de 1945 encuentra al mundo transformado más allá del reconocimiento desde el verano de 1939, cuando Hitler desató a sus ejércitos. La Wehrmacht, que antes parecía invencible, ahora lucha en suelo alemán, con la espalda contra la pared, rodeada por todos lados. Hacia el oeste, las fuerzas estadounidenses y británicas han cruzado el Rin y avanzan profundamente hacia el corazón del Reich. Hacia el sur, los aliados avanzan a través de Austria. Desde el norte, más ejércitos soviéticos se preparan para atacar hacia la costa báltica. Y desde el este, el mariscal Georgy Zhukov y el mariscal Ivan Konev comandan a más de 2 millones de tropas soviéticas, 40.000 piezas de artillería y 6.000 tanques dispuestos en un enorme semicírculo alrededor de Berlín, listos para aplastar la capital nazi en polvo. Para el pueblo alemán, este momento representa la culminación de una apuesta catastrófica que ha consumido a su nación. El régimen que prometió grandeza ha entregado solo destrucción. La ideología que afirmaba la superioridad racial ha resultado vacía ante la determinación soviética y el poder industrial aliado. El Führer, que garantizó la victoria, ahora se esconde en un búnker debajo de la Cancillería del Reich, dando órdenes a ejércitos fantasma que ya no existen, moviendo divisiones en mapas que han sido destruidos hace mucho tiempo. Sobre él, Berlín arde. A su alrededor, la arquitectura de la gran visión de Albert Speer se desmorona bajo un bombardeo implacable. Más allá de él, el sonido de la artillería soviética se hace más fuerte con cada hora que pasa. Las apuestas en esta batalla final trascienden meros objetivos militares. La caída de Berlín no marcará solo la derrota de un ejército, sino la extinción de un régimen, el fin de una ideología que llevó al mundo al borde del apocalipsis. Para los soviéticos, la captura de Berlín representa venganza por los 27 millones de ciudadanos que han perdido, justicia por la tierra quemada y el asesinato en masa que la Wehrmacht trajo a su patria. Para los aliados occidentales, señala el final de la guerra europea y el comienzo de la incierta paz que seguirá. Para los civiles alemanes atrapados en la capital, significa la llegada de un ejército enemigo con todas las razones para recordar las atrocidades cometidas en su patria. La Cancillería del Reich de Hitler, una vez sede del poder absoluto, ahora sirve como el centro neurálgico de un imperio en colapso. Muy por debajo de los jardines, en un búnker de concreto diseñado para resistir bombardeos, Hitler preside sobre los restos de su estructura de mando. Sus generales reportan desastre tras desastre. La línea del río Oder ha colapsado. Las fuerzas de alivio que demanda no existen. Las armas maravillosas que prometió no han llegado a materializarse a tiempo ni en números suficientes. El pueblo alemán que dice amar enfrenta el hambre y la muerte. Sin embargo, el Führer rechaza todas las sugerencias de rendición, todas las súplicas para salvar a Berlín de la destrucción total. Ha decidido que si Alemania no puede ganar, Alemania debe ser destruida. Si el pueblo alemán no puede alcanzar su visión de supremacía racial, merece perecer. La nación que le dio poder compartirá su destino. A lo largo de Berlín, los civiles se agrupan en sótanos y túneles de metro, escuchando el intenso bombardeo de la artillería que se intensifica hacia el este. Han soportado años de bombardeos estratégicos por parte de la Royal Air Force y las fuerzas aéreas del ejército de los Estados Unidos. Han visto su ciudad transformarse de la orgullosa capital del poder nazi
a un paisaje de ruinas y escombros. Ahora esperan algo peor: la llegada de infantería soviética, tripulaciones de tanques y tropas de asalto que han luchado su camino desde Stalingrado a través de Varsovia, que han visto lo que significó la ocupación alemana para sus propias ciudades y aldeas. El Ministerio de Propaganda ha llenado las mentes alemanas de terror sobre lo que traerá la victoria soviética. Algunas de estas advertencias están exageradas para mantener la resistencia. Muchas no lo están. Las fuerzas militares alemanas que defienden Berlín representan un ensamblaje desesperado de lo que queda. Las tropas regulares de la Wehrmacht, algunas divisiones veteranas retiradas de otros frentes, luchan junto a fanáticos de las Waffenschutzstaffel, milicianos ancianos del Volkssturm armados con armas obsoletas, y niños de la juventud hitleriana, a quienes se les ha entregado rifles y se les ha indicado que detengan tanques. Ocupan un anillo defensivo de trincheras, búnkeres y edificios fortificados construidos apresuradamente en las últimas semanas. Detrás de ellos, las calles de la ciudad han sido barricadas, los puentes preparados para demolición y los edificios convertidos en puntos fuertes. Los defensores son quizás 300.000, pero muchos carecen de la formación, el equipo o la munición adecuados. Se enfrentan a fuerzas soviéticas que los superan 6-1 en tropas, 10-1 en artillería y 20-1 en tanques. Un soldado soviético escribió más tarde: «Podíamos ver el resplandor de Berlín en llamas en el horizonte y sabíamos que cada paso de aquí en adelante se pagaría con sangre, pero también sabíamos que el final de la guerra esperaba en esa ciudad en llamas». La batalla por Berlín será una guerra urbana en su forma más brutal y absoluta. Casa por casa, habitación por habitación, calle por calle, la capital del Reich se convertirá en un matadero. Los archivos capturados en las secuelas revelarán escenas de devastación casi más allá de la comprensión. La filmación sin censura mostrará no la narrativa limpia de la propaganda, sino la terrible realidad de la guerra total llegando a su conclusión. Esta es la historia de cómo murió el Tercer Reich, cómo cayó Berlín y cómo el mundo cambió para siempre en esos últimos y desesperados días de abril y mayo 1945. El Tercer Reich, en su apogeo, controla territorio desde la costa atlántica de Francia hasta las puertas de Moscú, desde el Círculo Ártico de Noruega hasta los desiertos del norte de África. En el verano de 1942, las fuerzas alemanas se encuentran en la cima de su expansión, sus ejércitos aparentemente imparables. La visión de su Führer de dominación continental parece inevitable, pero los imperios construidos sobre la conquista contienen las semillas de su propia destrucción. La decisión de invadir la Unión Soviética en junio de 1941 resulta ser el error fatal de Adolf Hitler, el error estratégico del cual la Alemania nazi nunca se recuperará. Los puntos de inflexión llegan en rápida sucesión, cada uno desangrando a la Wehrmacht de una fuerza que no puede reemplazar. Stalingrado en el invierno de 1942 a 43 le cuesta a Alemania su sexto ejército, 300.000 hombres perdidos en una sola derrota catastrófica. Kursk, en el verano de 1943, destruye las divisiones Panzer en la mayor batalla de tanques de la historia, rompiendo la columna vertebral de la capacidad ofensiva alemana en el frente oriental. La Unión Soviética, que Hitler desestimó como un castillo de naipes listo para colapsar, en realidad demuestra ser capaz de absorber bajas horrendas y emerger más fuerte, su base industrial reubicada más allá de los Urales, sus ejércitos creciendo en tamaño y sofisticación con cada mes que pasa. Para 1944, la situación estratégica se ha revertido por completo. Los aliados occidentales desembarcan en Normandía en junio, abriendo el tan esperado segundo frente. La operación Bagration, en el este, destruye al grupo de ejércitos centro, eliminando 28 divisiones alemanas en 5 semanas. El Ejército Rojo avanza por Europa del Este, liberando territorios que la Wehrmacht conquistó años antes. Rumania cambia de bando en agosto. Bulgaria sigue en septiembre. Finlandia firma un armisticio.
Hungría intenta negociar la paz, lo que conduce a una ocupación alemana y a la instalación de un régimen títere. El sistema de alianzas que Hitler construyó mediante la intimidación y el oportunismo se derrumba tan rápido como se formó. La ofensiva invernal soviética de enero 1945 atraviesa las líneas defensivas alemanas en Polonia, avanzando cientos de kilómetros en semanas. A principios de febrero, las fuerzas soviéticas alcanzan el río Oder, a menos de 70 kilómetros de Berlín. La ofensiva de las Ardenas en diciembre, la apuesta desesperada de Hitler para dividir a los aliados occidentales y capturar Amberes, ha fracasado completamente, consumiendo las últimas reservas móviles de Alemania. La capital que alguna vez pareció intocable, ahora se encuentra a alcance de los ejércitos enemigos tanto del este como del oeste. El mariscal Georgy Zhukov manda el primer frente bielorruso posicionado directamente al este de Berlín, la ruta más corta hacia la capital nazi. Su rival, el mariscal Iván Konev, lidera el primer frente ucraniano al sur, también listo para atacar la ciudad. El mariscal Konstantin Rokossovsky, del segundo frente bielorruso, sostiene el sector norte, preparándose para girar hacia la costa báltica y cortar las fuerzas alemanas en el norte. Stalin ha autorizado tanto a Zhukov como a Konev para competir por Berlín, fomentando deliberadamente la competencia entre sus mariscales para garantizar la máxima velocidad y agresión. La concentración del poder soviético reunido para la ofensiva final excede cualquier cosa vista anteriormente en la historia militar. Estos tres frentes comprenden más de 2,5 millones de tropas, 6.000 tanques y cañones autopropulsados, 7.500 aviones y 41.600 piezas de artillería y morteros. El plan soviético requiere una fuerza abrumadora aplicada con una eficiencia implacable. La artillería bombardeará posiciones alemanas hasta convertirlas en escombros antes de que la infantería y los tanques avancen. El poder aéreo proporcionará apoyo constante. Los ingenieros de combate despejarán los campos de minas y demolerán obstáculos. Unidades de asalto especialmente entrenadas asaltarán posiciones fortificadas. El Ejército Rojo ha aprendido lecciones amargas de años de combate contra la Wehrmacht. Ya no confía en ataques de oleada humana. En cambio, combina una potencia de fuego masiva con sofisticación táctica, aplicando métodos de guerra industrial al combate urbano. Los soldados que avanzan hacia Berlín han luchado su camino desde Moscú, Stalingrado y Kursk. Han liberado campos de concentración y han visto lo que la ocupación alemana significó para los ciudadanos soviéticos. Vienen por venganza tanto como por victoria. El plan defensivo alemán existe más en teoría que en la realidad. El general Gotthard Heinrichi comanda el grupo de ejércitos Vístula, responsable de defender los accesos a Berlín desde el este. Entiende la desesperanza de su situación, pero prepara la mejor defensa posible con recursos inadecuados. 3 líneas defensivas protegen la capital. La línea Oder-Neisse corre a lo largo de los ríos al este de Berlín. La segunda línea sigue las crestas y el terreno elevado más cerca de la ciudad. La tercera consiste en Berlín mismo, dividido en sectores defensivos con el distrito gubernamental en el centro. Heinrichi planea evacuar las posiciones avanzadas antes del bombardeo de artillería soviético, preservando sus fuerzas para luchar más atrás, donde el terreno ofrece más ventajas. Adolf Hitler socava cada plan defensivo racional con interferencias constantes. Desconoce a generales competentes que le dicen verdades incómodas y los reemplaza con leales que prometen milagros. Retira divisiones de élite de las Schutzstaffel del oeste para defender Berlín, debilitando otros frentes. Prohíbe las retiradas y exige contraataques imposibles. En el Führerbunker, debajo de la Cancillería del Reich, estudia mapas que muestran ejércitos fantasma, mueve divisiones inexistentes y planea ofensivas con fuerzas que han sido destruidas semanas antes. Su creencia de que la voluntad fanática puede compensar la inferioridad material se vuelve más delirante a medida que la situación militar empeora. Las fuerzas que defienden Berlín reflejan la desesperación de Alemania. El 9º Ejército, bajo el mando del general Theodor Busse,
mantiene posiciones a lo largo del río Oder al sureste de la capital, ocupando la primera línea de defensa con quizás 80.000 tropas. El tercer ejército Panzer al norte cuenta con quizás 150.000 hombres, pero carece del combustible, municiones y piezas de repuesto para sostener un combate prolongado. Dentro de Berlín mismo, el área de defensa de Berlín bajo el mando del general Helmut Reimann dirige una colección variada de unidades regulares de la Wehrmacht, batallones de la Waffenschutzstaffel, milicia del Volkssturm, formaciones de la Juventud Hitleriana, destacamentos policiales y unidades de voluntarios extranjeros. Muchos miembros del Volkssturm son hombres mayores de 60 o niños menores de 16, a quienes se les entregan rifles y unas pocas horas de entrenamiento antes de ser enviados a posiciones defensivas. Los soldados de la Juventud Hitleriana son adolescentes adoctrinados para creer que morir por el Führer representa el más alto honor. Los stocks de municiones alemanes están críticamente bajos, los suministros de combustible disminuyen a casi nada, inmovilizando tanques y aviones. Las raciones de comida disminuyen constantemente a medida que las líneas de suministro colapsan. La Wehrmacht ya no puede reemplazar las pérdidas en hombres o equipos. Las fábricas yacen en ruinas por los bombardeos aliados. Las redes de transporte apenas funcionan. El sistema económico que sostuvo años de guerra no puede mantenerse por mucho más tiempo. Sin embargo, Hitler exige que Alemania luche hasta la última bala, el último soldado, el último aliento. Da órdenes declarando que cualquier oficial que se retire sin autorización será juzgado y ejecutado. Equipos de policía militar especial patrullan detrás de las líneas alemanas, colgando a los desertores de postes de luz como advertencias para otros. A lo largo de marzo y principios de abril, prevalece una relativa tranquilidad en el frente del Oder, mientras los soviéticos completan los preparativos para su ofensiva final. Acumulan millones de proyectiles de artillería, miles de toneladas de combustible y montañas de suministros. Traen equipo de ingeniería para construir puentes sobre ríos y despejar obstáculos. Realizan tareas de reconocimiento, identificando posiciones alemanas y planificando rutas de asalto. Coordinan con las fuerzas aéreas para obtener el máximo apoyo. El Ejército Rojo se toma su tiempo porque planea hacer que esta ofensiva sea abrumadora y decisiva. No se permite que ningún contraataque alemán retrase el avance. No se permite que ninguna posición defensiva se mantenga. Un oficial alemán escribió más tarde: «Sabíamos que venían. Podíamos oír sus tanques y camiones al otro lado del río por la noche. Podíamos ver sus aviones de reconocimiento durante el día. Y sabíamos que cuando finalmente atacaran, nada de lo que teníamos podría detenerlos». Un oficial de artillería soviético recuerda: «Los proyectiles seguían llegando por tren, día tras día, hasta que nos preguntamos si podríamos dispararlos todos, pero nuestros comandantes nos dijeron que Berlín debía ser reducido a polvo, que nada debía permanecer de la capital nazi, y nos preparamos para infligir destrucción a una escala que el mundo nunca había visto». Para mediados de abril, los preparativos están completos. Más de 22.000 piezas de artillería, morteros pesados y lanzacohetes apuntan hacia las posiciones alemanas. Ejércitos de tanques se agrupan en áreas de preparación avanzadas. Las tropas de asalto reciben instrucciones finales. Los ingenieros de combate colocan equipos de puentes. Los ejércitos aéreos se preparan para apoyar la ofensiva terrestre con miles de salidas. La mayor operación militar en la historia está lista para comenzar. El destino de Berlín está en la balanza, sus últimos días medidos en horas en lugar de días. La ciudad misma se prepara para lo peor. Los civiles excavan trincheras en parques y jardines. Los ingenieros refuerzan los edificios con sacos de arena y hormigón. Las autoridades establecen puestos de mando en sótanos reforzados. Los hospitales se preparan para bajas masivas. Los refugios antibombas se llenan de personas que se niegan a irse. Las transmisiones de propaganda instan a los defensores a luchar por cada edificio y cada calle.
pero muchos berlineses simplemente esperan en sus sótanos, orando para que la pesadilla termine, esperando sobrevivir a lo que venga a continuación. Han soportado años de guerra, meses de bombardeos, semanas de condiciones deterioradas. Ahora enfrentan la catástrofe final. El escenario está preparado para la última gran batalla de la guerra europea, una batalla que transformará Berlín, de la capital del poder nazi, en un símbolo de derrota total, una ciudad que llevará las cicatrices de estos últimos días para las generaciones venideras. A las 3 en punto de la mañana del 16 de abril de 1945, el cielo del este estalla en luz. 22.000 cañones soviéticos abren fuego simultáneamente a lo largo de un frente que se extiende desde la costa del Báltico hasta la frontera checa. El mayor bombardeo de artillería en la historia humana comienza con un sonido que sacude la misma tierra. Los proyectiles gritan sobre nuestras cabezas en olas ininterrumpidas. Explosivos de alto poder desgarran las posiciones defensivas alemanas. Los lanzacohetes Katyusha añaden su distintivo aullido a la sinfonía de destrucción. El suelo tiembla continuamente mientras toneladas de municiones golpean las líneas alemanas. Los soldados alemanes se agachan en sus búnkeres y trincheras, soportando un bombardeo más allá de cualquier cosa que hayan experimentado en las batallas anteriores del frente oriental. El bombardeo continúa durante 30 minutos, luego 1 hora y luego más tiempo, transformando las defensas del río Oder en un paisaje de cráteres, fortificaciones destrozadas y vehículos en llamas. El mariscal Zhukov emplea una innovación táctica para el asalto. Ha reunido 143 focos de búsqueda a lo largo de su frente, enormes luces antiaéreas reposicionadas para cegar y desorientar a los defensores alemanes. Cuando la infantería y los tanques soviéticos avanzan a las 5 de la mañana, los focos se encienden, creando un amanecer artificial. El plan consiste en que las luces iluminen las posiciones alemanas mientras dejan a los atacantes soviéticos en la oscuridad. En la práctica, las luces se reflejan en el humo, el polvo y la neblina matutina, creando confusión para ambos lados. Sin embargo, 3 ejércitos soviéticos se lanzan hacia las alturas de Zielou, el sistema de crestas que forma la última barrera natural antes de Berlín. Las alturas de Zielou se elevan aproximadamente a 45 metros sobre la llanura de inundación del Oder, ofreciendo a los defensores alemanes excelentes campos de tiro a través del terreno abierto abajo. El general Heinrici ha colocado sus unidades más fuertes en estas alturas, entendiendo que si los soviéticos logran romper aquí, nada los detendrá de llegar a Berlín. Los defensores del 9º Ejército ocupan posiciones preparadas con campos de tiro entrelazados, campos minados que protegen los accesos y artillería preregistrada en las rutas de ataque soviéticas probables. Se han retirado de las posiciones avanzadas antes de que comenzara el bombardeo, siguiendo el plan de Heinrici para preservar fuerzas para la línea defensiva principal. Esta retirada táctica salva muchas vidas, pero enfurece a Hitler, quien exige que se defienda cada metro de terreno sin importar el costo. Las tropas de asalto soviéticas encuentran una feroz resistencia mientras avanzan hacia las alturas. Las ametralladoras alemanas barren la llanura de inundación. Los cañones antitanque destruyen los tanques T-34 que avanzan. El fuego de artillería cae sobre la infantería soviética. El avance se ralentiza y luego se detiene en algunos lugares. El cronograma de Zhukov prevé atravesar las alturas de Zielou en el primer día, pero la resistencia alemana resulta ser más fuerte de lo anticipado. Las bajas soviéticas aumentan rápidamente. Batallones enteros son destruidos al cruzar el terreno abierto. Los ataques de tanques naufragan en campos de minas y bajo fuego antitanque. El plan de iluminación genera tantos problemas como los que resuelve, proyectando sombras extrañas y dificultando la identificación de objetivos. Para el mediodía del 16, Zhukov se da cuenta de que su ofensiva se ha estancado. Compromete a sus ejércitos de tanques antes de lo planeado, arrojando reservas blindadas a la batalla antes de lograr la ruptura. Cientos de tanques adicionales se agolpan en carreteras y puentes,
creando enormes atascos. Los comandantes soviéticos empujan desesperadamente a sus unidades hacia adelante, sabiendo que Stalin espera un progreso rápido. El dictador ha autorizado tanto a Zhukov como a Konev a capturar Berlín, creando una carrera entre los dos mariscales. Zhukov no puede permitirse quedarse atrás. Ordena que continúen los ataques nocturnos, negándose a permitir que los defensores alemanes descansen o se reorganicen. La lucha se intensifica durante la noche del 16 al 17 de abril. La infantería soviética asalta posiciones alemanas en la oscuridad. El combate cuerpo a cuerpo rige en trincheras y búnkers. Los lanzallamas despejan puntos fuertes. Los ingenieros de combate destruyen fortificaciones con explosivos. Los defensores alemanes luchan con desesperada valentía, sabiendo que cada hora que retrasan el avance soviético da a los refugiados más tiempo para huir hacia el oeste. Muchos soldados alemanes ya no luchan por Hitler o por ideología, sino por sus familias, por su país, por sus compañeros. Saben que la guerra está perdida, pero se niegan a rendirse y abandonar a sus camaradas. Hacia el sur, el mariscal Konev del primer frente ucraniano logra mejores resultados. Su bombardeo de artillería comienza al mismo tiempo que el de Zhukov, pero enfrenta defensas menos formidables. El cuarto ejército Panzer que defiende este sector carece de la fuerza y profundidad de las posiciones que ocupa el noveno ejército. Las fuerzas de Konev cruzan el río Neisse utilizando puentes flotantes construidos bajo la cobertura de cortinas de humo. Sus ejércitos de tanques superan la resistencia inicial más rápidamente que las fuerzas de Zhukov. Para la noche del 16, Konev ha avanzado varios kilómetros y ha atravesado la primera línea defensiva en múltiples lugares. Informa de este éxito a Stalin, sugiriendo implícitamente que su frente podría alcanzar Berlín primero. Stalin utiliza sin piedad la rivalidad entre sus mariscales. Llama a Zhukov la tarde del 16, expresando su decepción por el lento avance contra las alturas de Shiloh. Informa a Zhukov que Konev avanza de manera más exitosa en el sur. Sugiere que podría redirigir los ejércitos de tanques de Konev directamente hacia Berlín si Zhukov no puede romper rápidamente. El mensaje es claro: capturar Berlín rápidamente o ser reemplazado. Zhukov responde comprometiendo aún más fuerzas al asalto, aceptando mayores bajas para lograr la ruptura. No puede permitir que Konev llegue primero a Berlín y reclame el crédito por la victoria final de la guerra. El segundo día de batalla, 17 de abril, trae una presión soviética intensificada a lo largo de todo el frente. Divisiones frescas entran en combate mientras las unidades agotadas se retiran. La artillería continúa bombardeando las posiciones alemanas. Los aviones soviéticos dominan los cielos, atacando cualquier movimiento alemán que observan. Los Sturmovix ametrallan columnas alemanas. Los bombarderos atacan puestos de mando sospechosos y depósitos de suministros. La Luftwaffe intenta realizar una sororidad, pero pierde aviones más rápido de lo que se pueden volar las misiones. Los pilotos alemanes despegan sabiendo que probablemente no regresarán, volando aviones obsoletos contra la abrumadora superioridad aérea soviética, sacrificándose en gestos fútiles. En las alturas de Shiloh, la defensa alemana comienza a desmoronarse bajo la presión incesante. La munición escasea. Las bajas superan la capacidad de reemplazarlas. Las unidades se aíslan a medida que los ataques soviéticos penetran las líneas defensivas. La comunicación se interrumpe a medida que se destruye el equipo de radio y se cortan las líneas telefónicas. Los comandantes alemanes pierden contacto con sus subordinados y no pueden coordinar respuestas efectivas. Las unidades individuales libran batallas aisladas, resistiendo todo lo posible antes de ser abrumadas o obligadas a retirarse. Para la tarde del 17, las fuerzas soviéticas finalmente rompen la defensa de las alturas de Shiloh en varios lugares, abriendo brechas por las que las fuerzas de explotación se precipitan. El avance señala el comienzo del final para la resistencia organizada alemana al este de Berlín. El noveno ejército intenta retirarse hacia el oeste, hacia la capital,
pero encuentra columnas de tanques soviéticos que ya están cortando su retaguardia. Divisiones alemanas enteras quedan rodeadas en los bosques y pueblos al sureste de Berlín. Algunas unidades intentan salir. Otras se atrincheran y se preparan para las últimas defensas. La mayoría simplemente se disuelven a medida que los soldados abandonan posiciones desesperadas y tratan de alcanzar líneas amigas individualmente o en pequeños grupos. El noveno ejército deja de funcionar como una fuerza coherente. Sus divisiones se fragmentan en grupos de combate, regimientos, compañías y finalmente solo bandas de sobrevivientes que intentan evitar la captura. Para el 18 de abril, las cabezas de lanza soviéticas alcanzan las afueras de los suburbios orientales de Berlín. Las tripulaciones de los tanques informan haber visto los edificios de la ciudad a lo lejos. Las unidades de reconocimiento avanzadas examinan las posiciones defensivas en el perímetro de la capital. La carrera por Berlín entra en su fase final. Las fuerzas de Zhukov se acercan desde el este. Los ejércitos de Konev avanzan desde el sureste. Sus elementos de vanguardia también se acercan a la ciudad. Ambos mariscales instan a la máxima velocidad de sus tropas. Stalin aún no ha adjudicado definitivamente Berlín a ninguno de los frentes. La ciudad sigue siendo el premio, y ambos comandantes pretenden reclamarla. Dentro de Berlín, el sonido de la artillería soviética se hace cada vez más fuerte. Los civiles apiñados en los sótanos escuchan el estruendo del bombardeo y saben que el frente se acerca. Los refugiados que huyen del este llegan a la ciudad con historias del avance soviético, de pueblos invadidos, de la venganza del Ejército Rojo. El pánico se extiende por algunos distritos, mientras que otros mantienen un extraño silencio nacido del agotamiento y la resignación. El aparato de propaganda nazi continúa transmitiendo mensajes de esperanza, prometiendo que las fuerzas de alivio salvarán la capital, que las armas milagrosas cambiarán la situación, que el Führer tiene un plan. Pocos creen ya en estas mentiras. Los defensores alemanes en Berlín se preparan para el combate urbano. Los ingenieros hacen volar puentes sobre el río Spree. Las barricadas bloquean las calles principales utilizando escombros de edificios bombardeados, tranvías volcados y muebles requisados. Los cañones antitanque se posicionan en intersecciones con campos de tiro claros. Los francotiradores ocupan los pisos superiores de los edificios de apartamentos. Los nidos de ametralladoras cubren los accesos a edificios importantes. La ciudad se transforma en una fortaleza. Sus calles se convierten en posibles campos de batalla, sus edificios en posibles tumbas. Hitler permanece en el Führerbunker debajo de la Cancillería del Reich, cada vez más desconectado de la realidad. Ordena contraataques por ejércitos que ya no existen. Se enfurece contra los generales que le dicen la verdad. Culpa al pueblo alemán por debilidad y traición, convencido de que le han fallado a él en lugar de al revés. Sus subordinados más cercanos lo observan deteriorarse física y mentalmente, shocked por cuán rápidamente envejece bajo el estrés. Algunos discuten en voz baja cómo vendrá el final, si huirá o se quitará la vida, pero nadie se atreve a confrontarlo directamente. El culto a la personalidad que sostenía el régimen nazi ahora atrapa a todos en un búnker con un loco que se niega a aceptar la derrota. Un soldado alemán defendiendo las alturas de Seelow recuerda más tarde: disparamos hasta que nuestros cañones brillaron en 1500 rojo y nuestra munición se acabó, y aún así vinieron ola tras ola, y supimos entonces que nada podría detenerlos, que Berlín caería, que todo había terminado. Un comandante de tanque soviético recuerda: cuando finalmente rompimos sus líneas y vimos el camino a Berlín abierto frente a nosotros, empujamos nuestros motores a la máxima velocidad, avanzando, sabiendo que la historia recordaría quién llegó a la ciudad primero, y no teníamos la intención de ser segundos. La batalla final por Berlín está a punto de comenzar. La tormenta que estalló en el río Oder ahora avanza hacia el oeste en dirección a la capital, una marea imparable de acero y venganza soviéticos, avanzando calle por calle, hora por hora,
hacia el Führerbunker, donde Adolf Hitler espera el final que ha traído sobre sí mismo y su nación. El 20 de abril, 1945, marca el 56º cumpleaños de Adolf Hitler. También marca el día en que la artillería soviética comienza a bombardear Berlín. El simbolismo no se pierde en nadie. El dictador que desató bombardeos sobre Varsovia, Rotterdam, Londres y numerosas ciudades soviéticas ahora escucha los proyectiles enemigos estallar en su propia capital. En el Führerbunker, los funcionarios nazis se reúnen para una celebración de cumpleaños surrealista mientras el Reich colapsa a su alrededor. Heinrich Himmler, Hermann Göring, Joseph Goebbels, Albert Speer y otros altos nazis ofrecen felicitaciones a un hombre que ha llevado a Alemania a la catástrofe. Afuera, el sonido de los cañones soviéticos se hace más fuerte con cada hora que pasa. Esta es la última vez que muchos de estos hombres se verán vivos. La situación militar se deteriora con una velocidad asombrosa. Las fuerzas soviéticas avanzan hacia los suburbios orientales de Berlín, comenzando el combate cuerpo a cuerpo que caracterizará la fase final de la batalla. Los ejércitos de Zhukov empujan desde el este y el noreste. Las fuerzas de Konev avanzan desde el sureste, sus vanguardias acorazadas apresurándose para unirse a las tropas de Zhukov y completar el cerco. Al norte, los ejércitos de Rokossovski se desplazan hacia la costa báltica, cortando las fuerzas alemanas que intentan retirarse. Los tres frentes soviéticos coordinan sus movimientos para atrapar a cada defensor alemán dentro de Berlín o en los bosques fuera de la ciudad. La estructura de mando alemana existe solo en papel. El general Gotthard Heinrici intenta organizar una retirada ordenada, priorizando la salvación de sus tropas sobre la obediencia a órdenes suicidas del Führerbunker. Hitler responde al destituirlo del mando, pero el cambio no logra nada. El mariscal de campo Wilhelm Keitel y el general Alfred Jodl emiten directivas ordenando a divisiones fantasma atacar, ordenando a ejércitos que ya no existen que alivien Berlín, moviendo unidades en mapas sin combustible, munición o soldados. Ningún comandante puede revertir la catastrófica situación militar. Para el 21 de abril, las fuerzas soviéticas penetran profundamente en los distritos orientales de Berlín. Luchan a través de suburbios transformados en campos de batalla, avanzando bloque a bloque, edificio por edificio, habitación por habitación. Las tácticas de asalto soviéticas para el combate urbano combinan un poder de fuego abrumador con entrenamiento especializado. La artillería y los cañones de los tanques destruyen edificios sospechosos de contener defensores. La infantería asalta las estructuras sistemáticamente, despejando cada piso con granadas, armas automáticas y lanzallamas. Los ingenieros de combate demuelen paredes para crear nuevas rutas de avance. El Ejército Rojo ha aprendido las brutales lecciones de la guerra urbana en Stalingrado y aplica ese conocimiento con despiadada eficiencia. Los defensores alemanes luchan desde escombros y ruinas, utilizando el paisaje urbano destruido a su favor. Posicionan Panzerfausts, armas antitanque de un solo uso, en las ventanas de los pisos superiores y disparan hacia abajo a los tanques soviéticos que avanzan por las calles. Establecen campos de fuego de ametralladora entrelazados en intersecciones clave. Plantan minas y trampas explosivas en los edificios que las tropas soviéticas deben despejar. Pequeños grupos de defensores decididos pueden mantener un solo edificio durante horas o incluso días, forzando a los soviéticos a reducir cada punto fuerte de manera metódica. Pero los defensores luchan sin esperanza de alivio o refuerzos, consumiendo municiones limitadas, viendo cómo disminuyen sus números, sabiendo que la presión soviética nunca cede. La población civil atrapada en Berlín soporta horrores de ambos lados. La artillería soviética bombardea la ciudad indiscriminadamente. Las autoridades alemanas prohíben la evacuación de muchos distritos. Los suministros de comida y agua fallan. Los hospitales desbordan de heridos, operando sin anestesia ni suministros básicos. Los berlineses se aglutinan en los sótanos por cientos,
viviendo en la oscuridad y el miedo mientras la batalla se desarrolla arriba. Las mujeres intentan esconderse de las fuerzas soviéticas que se acercan. Las familias se atrincheran en los sótanos esperando a que la pesadilla termine. El liderazgo nazi comienza su final desmoronamiento. El 22 de abril, Hitler sostiene una conferencia militar en el Führerbunker que se convierte en un estallido explosivo. Cuando se entera de que el ataque del general de las SS, Felix Steiner, para aliviar Berlín no se ha materializado porque Steiner carece de fuerzas suficientes, Hitler estalla en una rabia incontrolada. Grita que ha sido traicionado por el ejército, que los generales son traidores, que todos lo han abandonado. Declara que la guerra está perdida, que permanecerá en Berlín, que se disparará cuando llegue el final. Sus subordinados son testigos del completo colapso psicológico del Führer, sus delirios finalmente destrozados por la innegable realidad militar. Esta conferencia marca el punto de inflexión cuando muchos líderes nazis se dan cuenta de que Hitler no dejará Berlín, que tiene la intención de morir en el búnker, que deben hacer sus propios arreglos para sobrevivir. Hermann Göring envía un telegrama preguntando si debe asumir el liderazgo del Reich. Hitler interpreta esto como una suposición traicionera y ordena el arresto de Göring. Heinrich Himmler contacta secretamente al conde sueco Folke Bernadotte para negociar la rendición a los aliados occidentales. Cuando Hitler se entera de esta traición, ordena el arresto y ejecución de Himmler, aunque la orden no puede llevarse a cabo. Para el 23 de abril, las fuerzas soviéticas completan el cerco de Berlín. Los ejércitos de Zhukov y Konev se unen al oeste de la ciudad, atrapando aproximadamente a 300.000 defensores alemanes dentro de la capital. El cerco también atrapa a los restos del 9º Ejército en los bosques al sureste de Berlín. El general Theodor Busse intenta abrirse paso hacia el oeste, pero las fuerzas soviéticas bloquean cada intento. El 9º Ejército se convierte en un bolsillo dentro de otro bolsillo, siendo lentamente comprimido y destruido. Dentro de Berlín, sitiado, la defensa se contrae hacia el centro de la ciudad. Las tropas soviéticas controlan completamente los suburbios orientales y empujan hacia el oeste, hacia distritos más centrales. La batalla se desarrolla en anillos concéntricos de zonas de combate, con las fuerzas soviéticas apretando su agarre en cada perímetro defensivo de manera sistemática. Los defensores alemanes retroceden de una posición a la siguiente, luchando en acciones de retraso, intentando frenar el inevitable avance hacia la Cancillería del Reich y el Führerbunker, donde espera Hitler. La tensión psicológica sobre los defensores alemanes alcanza puntos críticos. Muchos son adolescentes o hombres mayores con formación mínima, arrojados a un combate urbano brutal contra experimentadas tropas de asalto soviéticas. Algunos ceden ante la presión, huyendo de sus puestos o rindiéndose. Otros luchan con un valor desesperado nacido del miedo, la ideología o simplemente la negativa a rendirse. La policía militar y las unidades de las SS ejecutan a los desertores públicamente, colgando los cuerpos de los postes de luz con letreros que los declaran traidores, manteniendo el terror detrás de las líneas alemanas, incluso cuando las fuerzas soviéticas avanzan. Albert Speer, el arquitecto de Hitler y ministro de armamento, visita el Führerbunker una última vez. Confiesa que saboteó las órdenes de tierra quemada de Hitler, que impidió la destrucción de la infraestructura alemana, que intentó preservar algo para el futuro de Alemania. Hitler recibe esta confesión con extraña indiferencia, como si la traición de Speer fuera solo una más en una serie interminable. Speer sale del búnker sabiendo que nunca volverá a ver a Hitler vivo. Un oficial de la Wehrmacht escribe más tarde: «Luchamos no porque creíamos en la victoria, sino porque no podíamos imaginar qué más hacer, porque rendirse parecía tan peligroso como luchar, porque estábamos atrapados en una pesadilla sin salida, y pelear era simplemente lo que hacían los soldados, incluso cuando toda esperanza se había ido». Un civil de Berlín recuerda: «Los rusos venían de una dirección
Las SS estaban cazando desertores de otra, y nosotros estábamos atrapados en medio, orando para que el próximo proyectil no golpeara nuestro sótano, que los próximos soldados que entraran por la puerta mostraran misericordia, que de alguna manera sobreviéramos para ver un nuevo día. Para el 25 de abril, las fuerzas soviéticas han penetrado a menos de 1 kilómetro de la Cancillería del Reich. El distintivo sonido de los cohetes Katyusha acompaña el constante estruendo de la artillería. Los cañones de los tanques destruyen edificios a quemarropa. La batalla converge en el barrio gubernamental, en el corazón simbólico del poder nazi, en el búnker donde Adolf Hitler se prepara para su acto final. El final se acerca rápidamente ahora, medido en días en lugar de semanas, y todos en Berlín lo saben. 25 de abril de 1945 trae un significado simbólico y estratégico. Las fuerzas soviéticas y americanas se encuentran en Torgau, en el río Elba, dividiendo a Alemania en dos y terminando con cualquier posibilidad de resistencia alemana coordinada. El evento recibe atención mundial, soldados de Oriente y Occidente dándose la mano en un puente destruido, celebrando el final inminente de la guerra europea. Pero en Berlín, el simbolismo no significa nada. La batalla por la capital entra en su fase final, la más brutal, mientras los ejércitos soviéticos comprimen a los defensores alemanes restantes en un bolsillo cada vez más pequeño centrado en el distrito gubernamental. El edificio del Reichstag, aunque bombardeado y parcialmente arruinado, se convierte en un objetivo principal soviético. La enorme estructura de piedra representa el Parlamento alemán, un símbolo del Estado que los nazis destruyeron en 1933 y ahora sirve como un importante objetivo de propaganda. Stalin quiere que la bandera soviética sea izada sobre el Reichstag antes del 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores, para demostrar el triunfo soviético sobre el fascismo en la festividad más significativa del mundo comunista. El mariscal Zhukov asigna la tarea al 8º Ejército de Guardias del general Vasily Chuikov, la misma formación que defendió Stalingrado 3 años antes. El círculo se cierra a medida que los defensores de Stalingrado se convierten en los conquistadores de Berlín. La lucha alrededor del Reichstag epitomiza la intensidad y el horror de la guerra urbana. Los defensores alemanes fortifican las ruinas del edificio, posicionando ametralladoras para cubrir los accesos, estableciendo posiciones de tiro en los pasillos marcados por los bombardeos. Las tropas de asalto soviéticas atacan a través del terreno abierto, sufriendo bajas pesadas debido al fuego defensivo concentrado. La artillería golpea la estructura, colapsando secciones de pared y techo. Los cazacarros disparan directamente a través de las ventanas. Los equipos de lanzallamas avanzan para quemar a los defensores. La batalla se vuelve íntima y salvaje, librándose a través de los escalones del edificio, por sus corredores, subiendo sus escaleras, habitación por habitación y piso por piso. Los soldados soviéticos luchan con determinación alimentada por años de sufrimiento y sacrificio. Recuerdan el sitio de Leningrado, donde cientos de miles murieron de hambre. Recuerdan las ejecuciones masivas en territorios ocupados. Recuerdan los pueblos quemados y las poblaciones asesinadas. Llevan consigo la rabia acumulada de una nación que perdió 27 millones de personas a causa de la agresión alemana. Cuando asaltan las posiciones alemanas, muestran poca misericordia. Cuando se encuentran con tropas de las SS, rara vez toman prisioneros. La batalla por Berlín se convierte en una retribución, entregada en plomo y explosivos. Los defensores alemanes en el barrio gubernamental consisten en una mezcla de regulares de la Wehrmacht, fanáticos de las SS, voluntarios extranjeros y unidades de emergencia movilizadas a toda prisa. Muchos están exhaustos más allá de lo imaginable, habiendo luchado de manera continua durante días sin alimentos, agua o descanso adecuados. Su munición se agota peligrosamente. Los suministros médicos desaparecen por completo. Los soldados heridos no reciben tratamiento más allá de un vendaje rudimentario.
Los muertos yacen donde caen, a veces usados como sacos de arena o barricadas, porque retirar los cuerpos es imposible. Sin embargo, muchos continúan luchando con un fatalismo que mezcla valor, desesperación y el conocimiento de que rendirse puede traer sus propios horrores. En el Führerbunker, el mundo de Hitler se reduce a unas pocas habitaciones de concreto a 30 metros debajo del jardín de la Cancillería del Reich. El complejo del búnker consiste en el búnker inferior donde Hitler vive y trabaja, y el Vorbunker superior donde el personal y los guardias se refugian. Aproximadamente 40 personas ocupan esta tumba subterránea. Hitler y su compañera Eva Braun, Joseph Goebbels con su esposa Magda y sus 6 hijos, Martin Bormann, el personal de Hitler, guardias, secretarias y oficiales militares. Existen en una atmósfera espesa de humo de cigarrillo, olor a concreto húmedo y la presión psicológica del desastre inminente. El sistema de ventilación trabaja contra el peso de los escombros apilados arriba. Los generadores eléctricos laten constantemente. Las paredes tiemblan cuando proyectiles pesados impactan cerca. La rutina diaria de Hitler continúa con una repetición mecánica, a pesar de la evidente futilidad. Celebra conferencias militares donde los generales informan de desastres y Hitler emite órdenes que nadie puede ejecutar. Estudia mapas marcados con posiciones de unidades que ya no corresponden a la realidad. Planea ofensivas de socorro que nunca se materializarán. Alterna entre rabias explosivas y períodos de calma inquietante. Su deterioro físico acelera visiblemente. Su mano izquierda tiembla incontrolablemente. Camina con un paso arrastrado. Su uniforme cuelga suelto en un cuerpo desgastado por el estrés y los medicamentos estimulantes que su médico administra. Tiene 56 años, pero parece décadas mayor. El 26 de abril, el alcance completo de la traición de Heinrich Himmler llega a Hitler. Se entera de que el jefe de las SS intentó negociar la rendición a los aliados occidentales a través del conde Bernadotte, violando directamente las órdenes de Hitler de luchar hasta el final. La noticia desata otra rabia explosiva. Hitler ordena el arresto y la ejecución de Himmler, aunque la orden no puede llevarse a cabo porque Himmler ha huido. Hermann Fegelein, el representante de Himmler en el búnker y cuñado de Eva Braun, es arrestado tratando de escapar de Berlín con ropa de civil. Es llevado al jardín de la Cancillería del Reich y fusilado. La rabia de Hitler por la traición lo consume incluso cuando las tropas soviéticas luchan a 2 manzanas de distancia. Eva Braun, la compañera de larga data de Hitler, mantenida oculta del público alemán durante la guerra, insiste en permanecer en el búnker a pesar de las ofertas de evacuación. El 29 de abril, Hitler decide casarse con ella en una breve ceremonia civil realizada por un funcionario de la ciudad traído al búnker para tal propósito. La boda ocurre poco después de la medianoche, un extraño interludio en la creciente oscuridad del búnker. Hitler y Eva Braun intercambian votos mientras las conchas soviéticas estallan sobre ellos. La ceremonia dura minutos. No hay celebración, no hay recepción, solo un breve momento de normalidad en circunstancias completamente anormales. Después, Hitler dicta sus testamentos personales y políticos, documentos que culpan a todos menos a sí mismo por la catástrofe de Alemania. El combate en la superficie se intensifica hasta un crescendo. El 29 de abril, las tropas soviéticas asaltan el Reichstag de nuevo, esta vez con una fuerza abrumadora. Los ingenieros de combate destruyen las posiciones defensivas. La infantería asalta las brechas. La lucha se desata en las escaleras, en los pasillos, en las salas de comités donde antes funcionaba la democracia. Los defensores alemanes se retiran hacia arriba, piso por piso, haciendo su última defensa en los niveles superiores. Los soldados soviéticos plantan banderas rojas en varias partes del edificio, pero el momento más famoso llega cuando los sargentos Mikhail Yegorov y Meliton Kantaria levantan la bandera de la victoria soviética en la cúpula del Reichstag en las primeras horas de la mañana del 30 de abril.
Los fotógrafos capturan el momento en fotografías escenificadas tomadas más tarde ese mismo día, imágenes que se convierten en símbolos icónicos del triunfo soviético. El perímetro alrededor de la Cancillería del Reich se contrae a meras cientos de metros. La artillería soviética puede apuntar a edificios específicos con fuego directo. El sonido distintivo de los órganos de Stalin, el apodo que los soldados alemanes dan a los lanzacohetes Katyusha, anuncia otra salva de explosivos. Los tanques T-34 avanzan por las calles, sus cañones atacando posiciones fortificadas a corta distancia. Los defensores alemanes restantes se retiran hacia el complejo de la Cancillería del Reich, preparándose para una última resistencia que solo puede retrasar lo inevitable por horas. Hitler pasa el 30 de abril haciendo preparativos finales. Distribuye cápsulas de cianuro a aquellos que desean evitar la captura. Prueba una cápsula en su perro Blondie para asegurarse de que el veneno funcione. Se despide de los miembros del personal. Da instrucciones para la disposición de su cuerpo, insistiendo en que debe ser quemado para prevenir que los soviéticos exhiban su cadáver como un trofeo. A principios de la tarde, se retira a sus aposentos personales con Eva Braun. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde, se oye un solo disparo. El personal espera nerviosamente afuera. Después de unos minutos, entran y encuentran a Hitler muerto por una herida de bala autoinfligida en la cabeza y a Eva Braun muerta por envenenamiento con cianuro. El hombre que trajo catástrofe a Europa, que ordenó las muertes de millones, que sumergió al mundo en una guerra total, termina su vida en un búnker de concreto mientras los soldados soviéticos luchan en lo alto. Martin Bormann y otros llevan los cuerpos al jardín de la Cancillería del Reich, a través de un pasaje que emerge cerca de la entrada del búnker. Los proyectiles de artillería soviéticos estallan cerca. Los cuerpos se colocan en un cráter poco profundo, se les rocía con gasolina y se les prende en fuego. La cremación es apresurada e incompleta. Los proyectiles soviéticos obligan a los testigos a regresar al búnker. Los cuerpos arden durante horas al aire libre, un final apropiado para el Führer que exigió la guerra total y recibió una derrota total. Joseph Goebbels asume el liderazgo durante las pocas horas que sobrevive a Hitler. Intenta negociar con los comandantes soviéticos, enviando al general Hans Krebs, que habla ruso, a través de las líneas para discutir los términos. Los soviéticos exigen una rendición incondicional. Goebbels se niega, quizás por delirio, quizás por entender que la rendición no ofrece clemencia a quienes son responsables de los crímenes nazis. En la noche del 1 de mayo, Goebbels y su esposa Magda envenenan a sus 6 hijos con cianuro, asesinándolos en sus camas en el búnker. Después, la pareja va al jardín donde se quemó el cuerpo de Hitler. Toman cianuro y ordenan a un guardia de las SS que los dispare. La familia Goebbels se convierte en el último sacrificio de la ideología de Hitler. Los ocupantes restantes del búnker intentan escapar en la noche del 1 al 2 de mayo. Se dividen en pequeños grupos y tratan de escapar a través de túneles del metro y a través del campo de batalla que se ha convertido en Berlín. Algunos logran alcanzar las líneas americanas o británicas al oeste. Muchos son asesinados o capturados por patrullas soviéticas. Martin Bormann o muere durante el intento de fuga o escapa y muere más tarde. Su destino permanece incierto durante décadas. El Führerbunker se vacía, sus ocupantes dispersándose por la ciudad en llamas, dejando atrás los cuerpos de las horas finales del liderazgo nazi. El general Helmut Weidling, al mando del área de defensa de Berlín, se da cuenta de que la resistencia continua no tiene propósito. El 2 de mayo, ordena a las fuerzas alemanas en Berlín cesar el combate. Los soldados emergen de sótanos y ruinas con banderas blancas. Las unidades se rinden en masa. La batalla por Berlín no termina con un clímax dramático, sino con agotamiento, capitulación y alivio de que el tiroteo finalmente se detiene. Aproximadamente 130.000 soldados alemanes se convierten en prisioneros.
Miles más yacen muertos en las calles, enterrados en escombros o caídos en posiciones defensivas. Uno de los secretarios de Hitler recuerda más tarde: cuando escuchamos el disparo, supimos que finalmente había terminado, que el hombre que nos había traído a este lugar estaba muerto, y no sentimos tristeza, sino una extraña sensación de liberación, como si finalmente pudiéramos dejar de pretender que algo podría ser salvado. Un soldado soviético recuerda: cuando levantamos la bandera sobre el Reichstag, la habíamos llevado todo el camino desde Stalingrado, y levantarla significaba que cada muerte, cada sacrificio, cada horror que soportamos tenía un propósito, que habíamos derrotado al enemigo que invadió nuestra patria y lo habíamos hecho en su capital. Berlín guarda silencio por primera vez en semanas. Las armas dejan de disparar. Los proyectiles dejan de caer. Un inquietante silencio se apodera de la ciudad en ruinas. El humo se eleva de incontables fuegos. El olor a muerte flota en el aire. Los sobrevivientes emergen con cautela de los sótanos para encontrar su ciudad transformada en un paisaje de destrucción total. El Tercer Reich está muerto. Hitler está muerto. La guerra en Europa se acerca a su fin. Pero para Berlín y su gente, la pesadilla no ha terminado. Solo está comenzando su próxima fase. El costo humano de la caída de Berlín estremece la comprensión. Las fuerzas soviéticas sufren aproximadamente 80.000 muertos y 280.000 heridos durante la Operación Berlín, bajas que superan las pérdidas americanas durante toda la guerra en Europa. Las bajas militares alemanas en la batalla alcanzan niveles catastróficos, aproximadamente 92.000 muertos, 220.000 heridos y 474.000 capturados. Estos números representan solo a los soldados, los hombres que lucharon con uniforme. El costo civil añade capas de horror a estadísticas ya empapadas en sangre. Entre 100.000 y 150.000 civiles de Berlín mueren durante las 2 semanas de la batalla. La artillería y los bombardeos causan muchas muertes. Los proyectiles soviéticos se estrellan contra edificios de apartamentos llenos de familias que se refugian en los sótanos. Los ataques aéreos prenden fuego a bloques enteros. Muchos civiles mueren por causas más difíciles de cuantificar: hambre, enfermedad, ejecución por las autoridades nazis por derrotismo, asesinato a manos de soldados soviéticos, suicidio para escapar de los horrores anticipados. El número exacto nunca se conocerá porque la gestión de registros colapsa durante el caos de la batalla y muchos cuerpos permanecen enterrados en los escombros durante meses o años. El tratamiento de la población femenina de Berlín se convierte en uno de los capítulos más oscuros de la batalla. Los soldados soviéticos cometen violencia sexual masiva a una escala casi sin paralelo histórico. Las estimaciones sugieren que hasta 100.000 mujeres en Berlín sufren violación, algunas múltiples veces, algunas son violadas en grupo, algunas asesinadas posteriormente. La violencia atraviesa todas las demografías: mujeres jóvenes y mujeres ancianas, madres e hijas, mujeres alemanas y mujeres extranjeras que huyeron a Berlín como refugiadas. La dirección militar soviética hace poco para prevenir estas atrocidades y en algunos casos las alienta tácitamente como venganza por los crímenes alemanes en la Unión Soviética. El trauma psicológico infligido a los sobrevivientes resulta tan devastador como las lesiones físicas. Las mujeres que sufrieron violencia sexual llevan cicatrices que nunca sanan por completo. Los niños que presenciaron atrocidades pierden la inocencia de maneras que distorsionan su desarrollo. Los hombres que no lograron proteger a sus familias cargan con una culpa que los destruye por dentro. El trauma colectivo de la población de Berlín crea un daño psicológico que persiste durante generaciones. Muchos sobrevivientes nunca hablan de lo que experimentaron, enterrando recuerdos demasiado dolorosos para ser reconocidos, transmitiendo el trauma a hijos y nietos a través del silencio y la distancia emocional. Los prisioneros de guerra enfrentan destinos inciertos.
Las fuerzas soviéticas marchan aproximadamente 474.000 soldados alemanes a la cautividad. Muchos ya están heridos, hambrientos o enfermos. Comienzan largas marchas hacia el este, hacia los campos de prisioneros en la Unión Soviética, Polonia y otros lugares. Miles mueren durante el transporte por agotamiento, enfermedades o brutalidad casual. Aquellos que llegan a los campos entran en un sistema que ofrece alimentos mínimos, condiciones laborales brutales e indiferencia hacia el sufrimiento. Muchos prisioneros de guerra alemanes permanecen en cautiverio soviético durante años después del final de la guerra. Algunos nunca regresan a casa. Sus familias pasan décadas sin saber si padres, maridos e hijos murieron en la batalla, perecieron en los campos o aún sobreviven en algún lugar del vasto sistema penitenciario de la Unión Soviética. La búsqueda de personas desaparecidas se convierte en una obsesión para innumerables familias. Las esposas buscan a los maridos, los padres buscan a los hijos buscan a los padres, los hermanos se buscan entre sí. El caos de la caída de Berlín separó a las familias de manera catastrófica. Algunos huyeron en diferentes direcciones, algunos se refugiaron en distintos sótanos, algunos fueron evacuados mientras que otros se quedaron, algunos murieron mientras que otros sobrevivieron. En las semanas y meses posteriores a la batalla, los sobrevivientes publican avisos en las paredes, visitan estaciones de ayuda, revisan listas de muertos y capturados, con la esperanza de obtener información, temiendo la confirmación de pérdidas. La cantidad de huérfanos asciende a decenas de miles. Niños cuyos padres fallecieron en los bombardeos, en la batalla o en sus inmediatos efectos, vagan solos o en pequeños grupos por las ruinas de Berlín. Algunos son bebés, otros son adolescentes. Las organizaciones de ayuda luchan por cuidar de ellos con recursos extraordinariamente limitados. Las casas de acogida están desbordadas. No se pueden encontrar familias de acogida en cantidades suficientes. Muchos niños simplemente existen en las calles, buscando comida, durmiendo en escombros, formando familias improvisadas con otros huérfanos. Las víctimas más jóvenes de la guerra enfrentan un futuro marcado por la pérdida, el trauma y el abandono. La destrucción física de Berlín parece casi total. Aproximadamente 70% del centro de la ciudad está en ruinas. Vecindarios enteros han sido reducidos a campos de escombros donde las calles apenas pueden ser identificadas. Edificios históricos que han estado en pie durante siglos han desaparecido para siempre. La iglesia memorial Kaiser Wilhelm sobrevive como una carcasa quemada. La Catedral de Berlín sufre daños severos. El Reichstag queda destrozado por el fuego y los proyectiles. Bloques de apartamentos colapsan sobre sí mismos, creando montañas de ladrillos rotos y metal retorcido. La infraestructura esencial para la vida urbana deja de funcionar. Sistemas de agua, sistemas de alcantarillado, redes eléctricas, líneas de gas, redes de transporte. La tarea de retirar cuerpos de los escombros comienza de inmediato, pero continúa durante meses. Los civiles alemanes, supervisados por las autoridades soviéticas, forman brigadas de trabajo para cavar entre las ruinas. Encuentran cadáveres en cada etapa de descomposición, cuerpos frescos de los últimos días de combate, cuerpos de semanas de antigüedad de bombardeos anteriores, restos momificados de ataques aéreos de hace meses. Se cavan fosas comunes en parques y espacios abiertos. Los cuerpos son enterrados rápidamente con una ceremonia mínima, porque el calor y las enfermedades hacen que la demora sea peligrosa. Muchos muertos nunca se identifican, enterrados de manera anónima en fosas comunes marcadas solo por cruces de madera tosca o nada en absoluto. La enfermedad amenaza con arrasar a la población sobreviviente. El tifus, la disentería y la tuberculosis se propagan a través de sótanos abarrotados y refugios improvisados. Las instalaciones médicas apenas funcionan. Los médicos trabajan sin suministros adecuados, sin anestesia, sin antibióticos.
Amputan extremidades con sierras manuales. Cierran heridas con hilo común. Observan a los pacientes morir de infecciones que la medicina adecuada podría tratar fácilmente. El ejército soviético proporciona algo de asistencia médica, pero prioriza a sus propios heridos. Los civiles alemanes deben, en su mayoría, valerse por sí mismos en una ciudad donde las farmacias han sido saqueadas y los hospitales están destruidos. La inanición sigue siendo una amenaza inmediata. El sistema de distribución de alimentos ha colapsado por completo. Los almacenes están vacíos o inaccesibles bajo los escombros. Las granjas que rodean Berlín están en ruinas o bajo control soviético. Las autoridades soviéticas comienzan a organizar la distribución de alimentos, pero las raciones siguen siendo mínimas, unos pocos cientos de gramos de pan al día, a veces suplementados con sopa delgada o verduras. Esto proporciona calorías insuficientes para la supervivencia, especialmente para aquellos que realizan trabajo físico. Los berlineses recurren a medidas desesperadas: comer pasto, atrapar ratas, preparar sustitutos a partir de corteza de árbol, intercambiar joyas familiares por patatas. Las autoridades de ocupación soviéticas establecen un gobierno militar en Berlín durante los primeros días de mayo. Dividen la ciudad en sectores correspondientes a los frentes que la conquistaron. Los comandantes emiten órdenes y decretos. Toques de queda restringen el movimiento. Los civiles deben portar documentos de identificación. Los nazis sospechosos son arrestados, a veces basándose en denuncias de vecinos que ajustan cuentas personales. La NKVD, la policía secreta soviética, comienza la interrogación sistemática de prisioneros y civiles detenidos, buscando inteligencia, identificando criminales de guerra y estableciendo control sobre la población ocupada. El trabajo de reconstrucción comienza en medio de las ruinas, aunque la verdadera reconstrucción está a años en el futuro. Los civiles despejan escombros de las calles principales para que puedan pasar los vehículos militares. Reparan las tuberías de agua donde es posible. Tienden cables eléctricos temporales. Establecen mercados improvisados, donde la gente puede intercambiar lo que posee. Pintan direcciones en las paredes arruinadas para que el sistema postal eventualmente pueda funcionar. Comienzan la abrumadora tarea de crear funciones básicas en una ciudad que ha dejado de ser una ciudad y se ha convertido en un cementerio. Una mujer alemana recuerda décadas después: cuando finalmente salimos del sótano después de que la lucha se detuvo, no reconocimos nuestra propia calle. Todo estaba destruido. Nuestro edificio había desaparecido. Nuestros vecinos estaban muertos. Y simplemente nos quedamos en los escombros llorando porque no sabíamos qué más hacer. Un trabajador de la Cruz Roja informa: la magnitud del sufrimiento humano superó todo lo que había presenciado. Niños desnutridos, mujeres traumatizadas más allá de las palabras, soldados heridos yaciendo sin atención, personas mayores muriendo en silencio en las esquinas porque nadie tenía recursos para ayudarles. Y sobre todo eso, el olor de la muerte y el sonido de la gente llorando. Berlín en mayo. 1945 existe como quizás la ciudad importante más devastada en la historia humana hasta ese momento. Su población, que alguna vez fue 4 millones, se reduce a aproximadamente 2,5 millones de sobrevivientes, viviendo en condiciones que se acercan a lo medieval. La capital nazi, el corazón del Reich de Hitler, la ciudad que celebró la conquista y proclamó un imperio de 1000 años, yace en ruinas absolutas. Un monumento a las consecuencias de la ambición totalitaria, la guerra agresiva y la ideología genocida. La reconstrucción física tomará décadas. La recuperación psicológica llevará aún más tiempo. Para muchos sobrevivientes, la recuperación nunca realmente llega. La caída de Berlín representa mucho más que una victoria militar o la conquista de una ciudad. Marca el fin definitivo de la Alemania nazi, la extinción de un régimen que amenazó con reformar el mundo según su visión de jerarquía racial y control totalitario. Cuando los soldados soviéticos levantan su bandera sobre el Reichstag el 30 de abril de 1945,
signalizan no solo la captura de un edificio, sino la muerte de una ideología que trajo un horror sin precedentes al siglo XX. El Tercer Reich, que Hitler prometió duraría 1000 años, sobrevive apenas 12 años desde su establecimiento hasta su aniquilación en las ruinas de su propia capital. La importancia estratégica de la caída de Berlín se extiende más allá de poner fin a la guerra europea. La batalla demuestra de manera concluyente que el resultado de la guerra industrial depende de la capacidad económica, la disponibilidad de recursos y la capacidad de sostener un conflicto prolongado. Las ventajas militares iniciales de Alemania en entrenamiento, tácticas y equipo demuestran ser insuficientes frente al poder industrial combinado de las potencias aliadas. La Unión Soviética sola produce más que Alemania en tanques, aviones y artillería en una proporción de 2:1 o mayor. Cuando se combina con la producción industrial estadounidense y británica, la disparidad se vuelve abrumadora. La caída de Berlín valida el cálculo estratégico de que las guerras entre potencias industriales se ganan en fábricas tanto como en campos de batalla. El costo humano de lograr la victoria moldea la conciencia de la posguerra en toda Europa y el mundo. Los 27 millones de muertos de la Unión Soviética, una cifra que incluye aproximadamente 14 millones de civiles asesinados en territorios ocupados o fallecidos por las políticas alemanas, representan pérdidas tan catastróficas que la sociedad soviética necesita décadas para recuperarse demográficamente. La batalla de Berlín en sí, que consumió aproximadamente 400.000 muertos y heridos soviéticos y alemanes en solo 2 semanas, demuestra el terrible precio de la guerra urbana y el saldo final de la guerra total. Cada familia en la Unión Soviética experimenta pérdidas. Cada familia en Alemania enfrenta las consecuencias del régimen que permitieron o apoyaron. La división de Berlín y Alemania en zonas de ocupación, inicialmente una medida militar temporal, se convierte en la realidad definitoria de la geografía de la Guerra Fría. La ciudad que Hitler pretendía como la capital de un imperio que se extendía por el continente, se convierte en cambio en la línea del frente de la confrontación ideológica entre el comunismo y el capitalismo. El Muro de Berlín, construido en 1961, divide literalmente la ciudad entre este y oeste, creando una manifestación física del telón de acero que Winston Churchill describe descendiendo sobre Europa. El muro se mantiene durante 28 años como un símbolo de división, represión y las consecuencias de las tensiones no resueltas de la Segunda Guerra Mundial. La documentación de los crímenes nazis descubiertos a medida que las fuerzas aliadas arrasan Alemania proporciona evidencia irrefutable para los juicios de Nuremberg y establece la verdad histórica sobre el Holocausto y otras atrocidades. Los archivos capturados en Berlín, el testimonio de los sobrevivientes y la evidencia física de los campos de muerte crean un registro histórico que previene la negación o minimización de la criminalidad nazi. Los juicios que siguen a la caída de Berlín establecen precedentes para el derecho internacional, creando el concepto de crímenes de lesa humanidad y el principio de que seguir órdenes no proporciona defensa alguna para participar en genocidio. Estas innovaciones legales dan forma a la justicia internacional durante décadas. Las lecciones que los establecimientos militares extraen de la caída de Berlín influyen en la doctrina y planificación a lo largo de la Guerra Fría. La dificultad y el costo de la guerra urbana se hacen evidentes para todos los observadores. La vulnerabilidad de las poblaciones civiles en una guerra total impulsa el desarrollo de programas de defensa civil y la consideración de las implicaciones de las armas nucleares. La efectividad de las operaciones de armas combinadas, coordinando infantería, blindados, artillería y poder aéreo, se convierte en doctrina estándar. La importancia de la logística, el mantenimiento y la movilización industrial recibe un nuevo énfasis. Los teóricos militares estudian Berlín como antes estudiaron Stalingrado, extrayendo lecciones sobre determinación, sacrificio y la mecánica de la lucha en la ciudad. Para Alemania, la caída de Berlín y la extinción del régimen nazi
permiten una eventual reconstrucción de la identidad nacional, aunque el proceso resulta doloroso e incompleto. La división de Alemania en este y oeste crea dos visiones en competencia de la sociedad alemana de posguerra nazi. Alemania Occidental abraza la democracia, la integración con Europa Occidental y la confrontación con el pasado nazi a través de la educación y el recuerdo. Alemania Oriental, bajo el régimen comunista, reclama legitimidad antifascista mientras suprime un pleno examen histórico. La reunificación en 1990 finalmente permite una reflexión nacional integral sobre el periodo nazi, aunque los debates sobre la memoria, la responsabilidad y la interpretación histórica continúan en el siglo XXI. La ciudad física de Berlín se convierte en un palimpsesto de la historia del siglo XX. Las ruinas son gradualmente despejadas y reconstruidas, pero quedan trazas. Edificios marcados por balas se conservan como recordatorios. Sitios conmemorativos marcan ubicaciones significativas. El Reichstag, restaurado y renovado, alberga el Parlamento alemán reunificado, su cúpula de vidrio diseñada para simbolizar la transparencia y la democracia construida sobre el edificio, tomado por los soldados soviéticos en 1945. La ciudad abraza su historia complicada en lugar de esconderla, creando un paisaje urbano donde el pasado y el presente coexisten en un diálogo constante. La caída de Berlín lleva advertencias para las generaciones posteriores sobre los peligros del totalitarismo, el nacionalismo agresivo y el extremismo ideológico. Las ruinas demuestran lo que sucede cuando las naciones abrazan a líderes que prometen grandeza a través de la conquista, cuando las poblaciones aceptan el chivos expiatorios de las minorías, cuando las sociedades intercambian libertad por seguridad o prosperidad. Las fotografías y las grabaciones de la destrucción de Berlín, el testimonio de los sobrevivientes y el registro histórico de cómo el régimen nazi llevó a Alemania de una república democrática a la ruina total, sirven como relatos de advertencia sobre la fragilidad de la civilización y las consecuencias de permitir que el odio guíe la política nacional. El legado de la batalla vive en la memoria y la conmemoración a través de múltiples naciones. Los monumentos de guerra soviéticos a lo largo de los antiguos países del Bloc Este honran a los muertos de la Gran Guerra Patriótica, siendo la captura de Berlín tratada como el logro culminante que justifica todos los sacrificios. El recuerdo alemán enfatiza el sufrimiento causado por el nazismo y la importancia de asegurar que tal horror nunca vuelva a ocurrir. Las naciones aliadas occidentales marcan la caída de Berlín como una validación de su lucha contra el fascismo, aunque su papel relativamente menor en la captura real de la capital crea cierta incomodidad histórica sobre reclamar crédito. Como un historiador reflexiona más tarde, la caída de Berlín demostró que ningún régimen, independientemente de su poderío militar o fervor ideológico, puede sobrevivir cuando libra una guerra contra el mundo y aliena a la humanidad misma a través de una atrocidad sistemática. Los escombros de la capital de Hitler se erigen como testimonio de la, en última instancia, futilidad de la ambición totalitaria y el terrible costo de su derrota. La ciudad que celebró la conquista se convirtió en el escenario del juicio final, y el mundo que surgió de sus ruinas, aunque imperfecto, representó el rechazo de la civilización a la visión nazi y su determinación de que tal oscuridad nunca más consuma a la humanidad.